Hola, muy buenas a todos. Espero que estén muy bien. Hoy venimos con un concepto, ¿cierto?, de la definición de límites que hemos estado viendo de forma intuitiva, ¿cierto? Ahora lo vamos a formalizar un poco más, ¿ya? Para entender lo que vamos, para entender cómo resolver, ¿cierto?, estos ejercicios. Mire, definición de límite dice sea un intervalo abierto, ¿ya? Y sea f de x una función definida en todo el intervalo, ¿ya? ¿Qué significa un intervalo abierto? Por ejemplo, que puedo tomar cualquier número desde el menos infinito, ¿cierto?, hacia el infinito positivo, a un intervalo abierto, ¿ya? O sea que no está acotado, por ejemplo, entre este valor, pongámosle un B0 y un B1, ya que no está acotado en este valor, sino que va del menos infinito al infinito positivo, ¿cierto? Y esa función está definida en todo el intervalo, o sea que esa función, ¿cierto?, sea definida en todo el intervalo, dice, excepto posiblemente en A. ¿Ya? ¿Qué significa? Que posiblemente, ¿cierto?, esta función no exista en este punto específico. Ya no la pueda calcular. Dice excepto posiblemente A y L, un número real, ¿cierto? L es un número real, ya definido dentro de los reales, ya, el conjunto de los reales. Entonces dice, la definición del límite dice que es el límite, ya, cuando x tiende a de f de x es igual a l, ¿cierto? O sea, un valor, ya. Recuerden lo que significa. O sea, el límite, cuánto yo me puedo acercar, ¿cierto? Cuánto yo me puedo acercar al valor de a, ¿cierto? Sin llegar a tocarlo. ¿Ya? O sea, ese es el máximo, la máxima longitud que yo voy a obtener, ¿cierto? Y me puedo acercar a, ¿cierto?, la función sin llegar a tocar esa función. Entonces, vamos a ver si de alguna forma un ejemplo, ya para partir con esta serie de límites de ejercicio. Al final les voy a dejar los libros en cual yo me apoyo para que los puedan descargar también, o sea, los puedan comprar o conseguir en alguna biblioteca, en alguna parte. ¿Ya? Entonces dice acá, dice ejemplo 1, sea f de x, ¿cierto?, igual a x menos 9 dividido en la raíz de x menos 3. ¿Ya? Entonces primero me dice calcular el límite cuando x tienda a de f de x, ¿ya?, y trazar la gráfica de f y comprobar gráficamente el límite en la parte A. ¿Ya? Entonces, vamos a la primera parte, a la parte A. ¿Cómo se reescribe esta cuestión? Si ustedes se fijan, f de x, ya, f de x es esta función, por lo tanto me va a quedar el límite de x cuando tiende a, ¿cierto?, de x menos 9 dividido en la raíz de x menos 3. ¿Ya? Aquí quedó reescribir, ¿cierto?, f de x. Ahora, para resolver, ¿cierto?, esta ecuación, ¿ya?, ¿qué es lo que hago yo? Aplico el límite a la función y ¿qué voy a obtener? ¿Ya? ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? ¿Ya? ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? Es primero reemplazar el valor de a, ¿cierto?, en mi función, en todas las variables de x que yo tenga, para todas las variables de x, que era lo mismo que nosotros hacíamos anteriormente intuitivamente, ¿cierto? Íbamos reemplazando el valores, le íbamos dando valores, ¿cierto?, a esta función, a valores, ¿cierto?, con una constante, a esta función, ¿ya? Por lo tanto, esto me quedaría a, ¿cierto?, menos 9 dividido en la raíz de a menos 3. ¿Sí? Ya, entonces con eso tendríamos la primera parte, ¿cierto?, en donde nosotros calculamos el límite. Pero ojo aquí con el detalle, ya que es importante. Ahora a posiblemente puede ser un valor cualquiera, ya puede ser 1, 2, 3, 5, 20, el valor que ustedes quieran. Pero miren, ¿cuál es qué es lo que vamos a ver acá en detalle? Vamos a tomar la parte B, ¿cierto? Para poder explicar un poco la parte A también. Vamos a tomar la parte B y me dice trazar la gráfica de f y comprobar gráficamente el límite en la parte A. ¿Ya?
el límite en la parte A. Nos vamos a apoyar de un software ya que es gratuito. Es un software que es gratuito que se llama GeoGebra. Ya me sirve para, tiene varias aplicaciones para calculadora, graficadora, etcétera. Ya nos vamos a apoyar un poco, ¿cierto?, en lo que es el software para poder graficar esta función. Ya tengo acá abierta. Entonces, al abrir este software, ya que se llama GeoGebra Clásica, una aplicación que también lo pueden hacer a través de la página web, ¿ya? Yo prefiero descargarlo directamente. Acá me aparece la entrada, ¿cierto? Acá la entrada que yo le voy a dar. Si yo selecciono, ¿cierto?, voy a escribir que y es, ¿cierto?, como sabemos que igual a f de x va a ser igual a, como es una división, ya voy a escribir, ¿cierto?, directamente el símbolo de la división, ¿ya?, para que me dé automáticamente que voy a trabajar con una división, ¿ya? Entonces voy a anotar arriba era x menos 9, ¿ya? Y abajo, ¿cierto?, si ustedes se fijan, se ven como una mini calculadora, ¿ya? Le voy a poner la raíz de x, perdón, espacio menos 3, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, acá me sale ya como que me tomó toda la raíz de x menos 3, ¿ya? Y eso no me sirve. Por lo tanto, ¿cierto?, para solucionar este tema, ya le voy a asignar que la raíz no es completa, ¿ya? Seleccionamos acá x, ¿cierto? Vamos a saltar un espacio, perdón, vamos a editar acá x menos 3, ¿ya? Y graficamos, presionamos enter. Y si se fijan, por este lado se me formó la gráfica, ya la gráfica de la función, ya x menos 9 x menos 3. Entonces fíjense que si yo me voy alejando de la gráfica, ¿cierto?, podemos ver que se va hasta el infinito, ¿ya? Pero miren qué importante de dónde parte la gráfica. Ya yo voy a tomar un intervalo acá solamente, ¿ya?, un intervalo pequeño, y la vamos a pegar, ¿cierto?, en la diapositiva. Ya la vamos a agregar acá un poco más pequeño. Bajar ahí. Entonces miren, si ustedes se fijan, esta función parte desde este punto, ya de un punto específico, ya de acá. Tiene una pequeña restricción esta función, ¿ya?, que es importante, y yo siempre menciono, ¿cierto?, y por eso es que a veces caen en errores matemáticos, que esta función no está definida, ¿ya?, porque nosotros sabemos que una división por cero no existe, no está definida dentro de los reales. Por lo tanto, cuando esta función se me puede hacer cero, ¿sí?, en el denominador, ¿ya?, entonces yo tengo que restringir que la raíz de a, ¿cierto?, menos 3 tiene que ser distinto de 0, ¿ya? Siempre y cuando, ¿cierto?, esta función está definida en los reales, siempre y cuando esta función, ¿cierto?, la raíz de a menos 3 es igual a 0. Si yo, ¿cierto?, sumo a ambos lados 3, voy a tener la raíz de a, ¿cierto?, va a ser igual, ¿cierto?, menos 3 más 3 son 0, por lo tanto acá va a ser 3. Por lo tanto, si yo, ¿cierto?, elevo al cuadrado a ambos términos, ya, por lo tanto tengo el valor absoluto, ya recuerden que si es positivo o negativo, igual al elevar al cuadrado tengo el valor absoluto, va a ser a es igual a 9, perdón, distinto de 9. Por lo tanto, si ustedes se fijan, esta función está definida para todos los reales, ¿cierto?, siempre y cuando a sea distinto de 9, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, ahora yo puedo verificar cuánto me puedo acercar a 9, ¿ya? Porque lo puedo ver directamente gráficamente, pero puedo ver directamente cuánto me puedo acercar a 9. Por lo tanto, a, ¿cierto? Ahora, como yo sé que a tiene que ser distinto de 9, o sea, para que esta función, así tal cual como está,
esta función esté definida, ¿cierto? Cambiamos, ¿cierto? El límite cuando x, ¿cierto? O a, en realidad, bueno, si queremos mantengámoslo en a, para no confundirnos nuevamente, a tiende a 9. ¿De quién? De a menos 9. De a menos 9 dividido en la raíz de a menos 3. ¿Ya? Función equivalente. Entonces aquí va a pasar un detalle. Si yo reemplazo directamente, me queda 9 menos 9, 0, ¿cierto? Por un lado, 0, dividido en la raíz de 9, ¿cierto? Es 3. Menos 3, 0. Por lo tanto, me queda una indeterminación. Por lo tanto, al quedarme una indeterminación, ¿cierto? Significa que este valor no está completamente bien. O sea, no está definido. Se me indetermina la función. ¿Qué es lo que yo puedo hacer, cierto? Un arreglo matemático. ¿Ya? Un arreglo matemático conocido que es, ¿cierto? Racionalizar. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo racionalizo? Me queda raíz de a menos 3, ¿cierto? Como una función. Y para racionalizar, ¿cierto? Para que me quede el término completo, voy a hacer esto. La raíz de a ahora más 3. Arriba la raíz de a más 3. ¿Ya? Y acá tengo a menos 9. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Ya? Haciendo lo que se conoce en muchas, lo que se conoce, ¿cierto? En muchas partes, que es multiplicando, ¿ya? Multiplicando por un 1 imaginario, ¿ya? O sea, no existe. El 1 sabemos que siempre está, no afecta a mi ecuación, pero eso es lo que estamos haciendo en este caso, haciéndolo por un 1 imaginario. Ya, entonces, ¿qué nos queda acá directamente? La ecuación, ¿ya? Nos queda, se implica, ¿cierto? Que el límite cuando a tiende a 9, ¿ya? Cuando a tiende a 9, al racionalizar, bueno, acá este sistema, me queda, ¿cierto? A menos 9 multiplicado por la raíz de a más 3, ¿ya? Y acá abajo me queda una suma por su diferencia, ¿cierto? Me queda a, tomar esto, a al cuadrado menos 3 al cuadrado, ¿ya? Suma por su diferencia. Entonces vean ahora que si yo reemplazo, ¿cierto? Bueno, veamos entonces que arriba me queda a menos 9 multiplicado, ¿cierto? Por la raíz de a más 3 y todo eso dividido, ¿cierto? Se van los cuadrados con la raíz, por lo tanto me queda a menos 3 al cuadrado 9, ¿cierto? Como tengo término en común, este elemento con este elemento se va, ¿ya? Y me quedaría el límite de a cuando tiende a 9 de la raíz de a más 3. Ahora, si yo aplico el límite a esta función, ¿ya? Cuando a tiende a 9, me va a quedar, ¿cierto? Me va a quedar directamente la raíz de 9 más 3, ¿cierto? Eso implica, aquí me va a quedar la raíz de a más 9, eso implica que me va a quedar la raíz de 9 son 3 más 3 y esto es igual a 6, ¿ya? Por lo tanto, la forma de anotar, ¿cierto? Es que el límite de a cuando tiende a 9 de a menos 9 dividido en la raíz de a menos 3 es igual a 6. ¿Ya? Esta es la forma de anotar
el resultado. Ya, es importante esto, a que se entienda lo que estamos haciendo. Por lo tanto, se dice entonces que L es igual a 6. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. Fíjense entonces que si yo me acerco por un lado o por el otro, va a ser igual, se va a tender a 6. ¿Cómo lo podemos ver ahora gráficamente? ¿Ya? Nosotros sabemos que no está definido. Ya, miren, entonces, según lo que nosotros calculamos, ¿cómo calculamos el límite? ¿Cierto? A través de GeoGebra, porque también lo puede hacer. ¿Ya? Escribimos limi, ¿ya? Y automáticamente se nos despliega el valor, ¿ya? Y nos pide la función, ¿ya? Que es la función que está acá arriba, y el límite, y el valor numérico, o sea, donde yo quiero que tienda esa función. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Para no copiar la parte de arriba, ¿cierto? Voy acá y copio la función directamente, esta función, ¿ya? Vamos a borrar de nuevo. Y a copiar la función voy a escribir el límite de la función, vamos a pegar, ¿cierto? Y hacia dónde quiero que tienda esta función, hacia 9, ¿no? Hacia 9. Presiono enter, ¿cierto? Y me dice que el resultado es 6, lo mismo que nosotros hemos calculado, ¿ya? Esta función propiamente tal, ¿cierto? Propiamente tal, esta función significa que ahí, justo en ese valor, tiene un salto, ¿ya? Entonces voy a generar una recta, ¿ya? O sea, perdón, voy a generar un valor, ¿ya? En x igual 9, ¿ya? Y si ustedes se fijan, ¿dónde limita, con qué limita, ¿cierto? Que nos dio 6, es la longitud. Si se fijan, acá tengo el valor de 6 y coincide justo con el valor que yo tengo. O sea, si yo trazara esta recta, ¿cierto? Intersectaría ahí y tendríamos el valor 6. Y ahora fíjense cuánto, hasta dónde llega. Voy a poner, justo hay una intersección, si yo doy un plano, hasta el 9. Por lo tanto, ¿cuántas unidades tengo de distancia? L como longitud, 1, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6. Ya, que es el L, ¿cierto? La longitud que a mí me decía. ¿Ya? Volviendo un poco a lo que nosotros habíamos calculado, ya, que justo en el 9, ya, justo acá. ¿Qué significa esto entonces? Ya, porque hay una limitación dentro de esta función que es bien importante, independiente nosotros la podemos racionalizar y llegar a otro. Finalmente, la función, ¿ya? La función tiene una limitación. ¿Cuál es la limitación? Que ese tiene que ser distinto de 0 para que se considere entre los reales, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué significa? Como se ve aquí, o sea, la función tiene un salto, ¿ya? Tiene un salto, o sea, la función viene acá, viene, ¿cierto? Y acá, esta función se le genera un salto, o sea, aquí no hay ningún valor, ¿ya? Eso me quiere decir a mí el límite, eso me quiere decir la función. Esta función tiene una restricción. ¿Cuál es la restricción? Que está definido para todos los intervalos, pero de acá tiene un límite. Por lo tanto, acá la función, ¿cierto? Salta ese espacio y sigue, ¿ya? Acá hay un límite. Acá hay un límite. El límite, ¿cierto? Que la función no puede tocar, ¿ya? Pero si bien yo me voy acercando por acá, ¿cierto? Me acerco por la izquierda o me acerque por la derecha, ¿ya? Finalmente el valor o la longitud que yo voy a tener, ¿cierto? Nosotros digamos hacia acá, sigue siendo 6, ¿ya? Entonces es importante que entiendan el concepto de límite, ¿ya? Si bien la función, ¿ya? Si bien es importante, entonces tanto por la izquierda como por la derecha, él va a tender hacia el mismo número, ¿ya? Quiero nuevamente que quede claro, la función que nosotros tenemos es x menos 9 dividido en la raíz de x menos 3. Esta función, para que esté definida en los reales, ¿cierto? Me dice que x menos 3 tiene que ser distinto de 0. Ya, tiene que ser distinto de 0. Más aún que x tiene que ser distinto de 9. Para que esté definida, ¿cierto? Para que pertenezca a los reales. El conjunto de los reales. ¿Ya? Por lo tanto,
Aunque nosotros acá llegamos, ¿cierto? Y trabajamos con una ecuación equivalente solamente para calcular el límite. Ya llegamos a una equivalente que era raíz de a más 3, ya, por las factorizaciones. La función que nosotros estábamos trabajando es esta, ya, es esta. Y esta función presenta un salto ahí. O sea, justo en ese punto esa función no está definida, no existe ahí, no hay nada ahí. Ya se provoca un salto justo en ese punto y de luego de ese salto, digamos que en el 9,000000001, ¿cierto? Ya la función empieza a avanzar de nuevo. Por lo tanto, aquí yo vengo, ¿cierto? La voy dibujando, levanto el lápiz, salto y paso, ¿cierto? Hacia el otro punto que sí está directamente con la función. ¿Ya? Entonces eso que tiene que quedar claro. Esta función que nosotros llegamos acá, ¿cierto? Es una función. O sea, esta función que nosotros al racionalizar ya llegamos a que la raíz de x más 3, ¿cierto? Esto, y ahí calculamos, ¿cierto? Que quede claro que esta es una función equivalente. ¿Ya? Es una función equivalente a esta función, ¿ya? Pero ojo, nuevamente repito, no es la misma función, ¿ya? Esto que tiene que quedar claro nuevamente. ¿Por qué? Porque aquí se genera un salto, ¿ya? Espero que les haya servido esta parte. En unos momentos más voy a hacer más ejercicio ya para que vamos retomando, para luego trabajar con las propiedades, ¿cierto? De límite, las propiedades, los teoremas y propiedades que tiene así.